¿Sabías que existe un concepto que se llama Therian y que básicamente hace que las personas se comporten como animales? Sí, he escuchado sobre ese concepto. Se refiere a personas que se identifican de manera profunda, ya sea psicológica o espiritual, con uno o más animales no humanos. En 2026, de repente, y como si se tratara de un virus, empezaron a aparecer muchísimas personas que se identifican como animales, o puntualmente como Therians. No entiendo en realidad de dónde nace, si es una subcultura, si se puede considerar un problema de salud mental, qué es lo que está pasando, pero por alguna razón los medios de comunicación y muchísimas de las creaciones de contenido durante estos días de febrero se han dedicado puntualmente a hablar de los Therians. Así que vamos a preguntarle a Gemini qué opina de esto. Empecemos por algo. Esta es la primera vez en la historia que tenemos como ese registro de personas que se crean animales, o ya existía de alguna forma esas conductas. Que yo sepa, el concepto de Therian es relativamente nuevo, en términos de comunidad y presencia en línea. Pero la idea de tener una conexión profunda con los animales o sentirse parte de una especie diferente ha existido en diversas culturas y creencias a lo largo de la historia. ¿A qué tipo de conductas te referías tú? Pues básicamente esa conducta de que algunas personas literalmente sientan esa conexión como animales. De cierta forma, muchas personas antiguamente o anteriormente a este concepto decían, no, es que mi animal espiritual es el gato, mi animal espiritual es una llama, no sé. Pero ahora siento que es muy raro que literalmente quieran expresarlo físicamente y usar como colas falsas, garras falsas, las máscaras peludas. Eso es lo que más me llama la atención del concepto. Claro, entiendo tu punto. Esa manifestación física que mencionas, como usar colas o máscaras, es parte de la comunidad Therian y se conoce como gear o equipo. Para ellos es una forma de expresar su identidad Therian y sentirse más conectados con su animal interior. ¿Hay algo en particular que te genere más curiosidad sobre esta forma de expresión? Lo primero es entender si vale la pena gastar tanto tiempo preguntándonos si están bien, si están mal, si es un problema psicológico, si vale la pena enojarnos tanto como muchas personas he visto enojadas diciendo que la humanidad se está yendo a la mierda. Quisiera saber tú qué opinas como una IA que recopila tanta información del mundo. Desde mi perspectiva como IA, no hay una respuesta definitiva sobre si está bien o mal. El therianismo es una manifestación cultural y de identidad que, mientras no cause daño a otros, se enmarca dentro de la diversidad de experiencias humanas. En cuanto a la molestia que algunas personas perciben, creo que muchas veces se debe a la falta de comprensión o a lo desconocido. ¿Qué aspectos te preocupan particularmente de esta manifestación? No sé qué pasó, pero la voz de repente le cambió rarísimo y empezó a hablar como así. El respeto y Eso estuvo rarísimo. Lo más importante, digamos, es entender si estas personas tienen algún problema psicológico y evidentemente cómo podríamos abordarlo, porque no es como que uno vaya a la calle y autodiagnostique a alguien y le diga usted es un puto loco porque se puso cola. Es una preocupación válida. La mayoría de las personas Therian no presentan trastornos psicológicos, ya que el therianismo es más bien una cuestión de identidad y autoaceptación. Sin embargo, si alguien siente que esta condición le causa malestar o interfiere con su vida diaria, lo más recomendable es buscar apoyo profesional de un psicólogo o psiquiatra. El respeto y la comprensión son clave en cualquier situación. No voy a preguntarle nada, voy a seguirle hablando a ver si de pronto tiene ese tono extraño. Ok, listo. Supongamos que los entendemos y no es como que los aceptemos dentro de la sociedad, pero dejamos de ver el problema. ¿Qué podría llegar a pasar a futuro? Podría ser que
el siguiente paso, o sea, si primero la gente tuvo animal espiritual, luego lo empezó a manifestar de forma física y se puso peluca y peluche y cosas para verse como un animal, podría pasar que a futuro hubiese personas con ganas de operarse o cambiar su físico para parecerse más a un animal y ya de una forma un poco más biológica, que les crezca pelo real, que se vean peludos, que incluso, no sé, que puedan ladrar. Es interesante tu planteamiento sobre la progresión. Si bien la modificación física radical es un extremo, la bioética y los debates sobre cambiar el cuerpo están siempre presentes. Podrían surgir desarrollos tecnológicos que lo facilitaran, pero las consideraciones éticas, sociales y de salud jugarían un papel crucial. ¿Crees que la sociedad llegaría a aceptar ese tipo de cambios? Acabo de encontrar una falla buenísima en este modelo de voz hablada de la inteligencia artificial, porque es que nunca me había pasado que una IA viniera hablando de una forma tan dulce y de repente empezar a hablar como si fuera una máquina. La típica máquina que veíamos en películas o que escuchábamos de la voz robotizada. Suena rarísimo, pero voy a seguir hablando con ella a ver qué otras cositas extrañas dice, o bueno, cómo le sigue cambiando la voz. ¿Crees entonces que este sea un tema al que debamos prestarle mayor atención, preocuparnos y rasgarnos las vestiduras y decir que la humanidad está en declive? En mi opinión, no es necesariamente una causa de preocupación grave, sino más bien un reflejo de la diversidad y la constante evolución de la sociedad humana. Podría verse como una manifestación más de la búsqueda de identidad y expresión personal que ha caracterizado a la humanidad durante mucho tiempo. En lugar de preocuparnos, tal vez sea más enriquecedor intentar comprender estas nuevas formas de expresión. No, siento que estoy hablando con mi abuelita, la IA. O sea, se escucha muy raro porque está hablando de verdad como si fuera una viejita, no sé. Gemini, ¿te has dado cuenta que durante algunos momentos de esta conversación has empezado a cambiar tu tono de voz y has empezado a hablar como si fueras una anciana o incluso como si tuvieras un filtro robótico? No que yo sepa, mi tono de voz debería ser siempre estándar y claro, sin cambios por mi cuenta. ¿Podría deberse a alguna variación en la calidad de la conexión o tu percepción? No sé qué puede hacer, pero está rarísimo. Pero esto es un punto aparte, no vamos a hablar de esto. De acuerdo. ¿Hay algún otro tema relacionado con el tirianismo que te gustaría seguir explorando? Me llama la atención el término tirianismo. ¿Eso es inventado por ti o de hecho ya se le conoce? Es que lo escucho y siento que me estás hablando del veganismo o alguna otra corriente así que tiene el ismo por detrás. Silvestrismo. No te preocupes, el término tirianismo no es inventado, proviene de la palabra griega therion, que significa bestia o animal, y se utiliza para describir esta corriente de identidad que hemos estado conversando. ¿Te gustaría conocer más sobre su origen o algún otro aspecto? Me gustaría que me dijeras ya, puntualmente, sin tanto vacile y sin que lo pienses tanto, ¿cuál es la problemática a nivel mundial más complicada, difícil y preocupante que estamos enfrentando, que no se compara para nada con la ridiculez del tirianismo? La ridiculez no como subcultura, como comportamiento, sino el interés al que tanta gente le ha dado a esta tendencia y que los tiene preocupados. No, una cosa que de verdad sea muy preocupante a nivel mundial. De hecho, no me des una sola, dame unas tres. Las tres problemáticas más preocupantes a nivel mundial son el cambio climático, la desigualdad social y la escasez de recursos naturales, como el agua potable. Estos temas tienen un impacto directo y profundo en la calidad de vida de millones de personas y en el futuro del planeta. Se volvió loca, volvió a cambiar la voz. Gemini, entonces, aparte de esas tres cosas que acabas de mencionar, ¿hay algún conflicto internacional, algún tema social, como los archivos de algún famoso que hizo cosas malas? O no sé, alguna cosa que de pronto se te ocurra que pudiera ser mucho más preocupante que el tirianismo. Sí, por supuesto. Además de lo mencionado,
La proliferación de armas nucleares, las crisis migratorias globales y las crecientes tensiones internacionales son focos de gran preocupación. También el impacto de las tecnologías de la información en la privacidad y la democracia plantea desafíos significativos. Este video va a comenzar con una advertencia porque no puedo hacer absolutamente nada más. Durante toda la conversación, la IA empezó a cambiar la voz. Y venía hablando normal y de repente empezaba a cambiar el tono de voz y empezaba... No sé qué está pasando. Es interesantísimo. Es interesantísimo porque de todas formas me muestra que la IA no es perfecta y esto ya lo hablamos en el capítulo anterior, que por cierto, si quiere escucharlo ahí se lo dejo en la descripción para que vaya y lo vea. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial responde preguntas que son muy sencillas o lógicas o básicas y las responde de manera errónea? Puede darle clic a este video al finalizar de ver este mismo. Ya lo voy a terminar porque la conversación a la final no está como tan interesante conversación, ¿cierto, Gemini? Sin embargo, me llama mucho la atención que tú me menciones muchos conflictos y problemas a nivel internacional que son mucho más difíciles que el tirianismo y que aún así los medios de comunicación y muchísima gente le siga prestando más atención al tirianismo. Es una observación muy interesante. A menudo los medios de comunicación tienden a centrarse en temas más sensacionalistas o que generan más interés público a corto plazo, aunque no sean los más críticos a nivel global. ¿Crees que esto influye en la percepción pública de la relevancia de los temas? Se los juro por mi mamita, porque se los juro que en realidad yo no le hice nada. No le apliqué filtros, no lo edité, no lo cambié. Ustedes pueden ver que aquí tengo un programa de edición. No le hice nada, se lo juro. La voz está saliendo así rara desde su raíz, desde... ¿A qué te refieres con esa pregunta que me hiciste? La verdad es que no le puse cuidado. Me refería a si consideras que la percepción pública está sesgada por la atención que los medios dan a ciertos temas, restándole importancia a otros más estructurales. ¿Es a eso a lo que te referías? Claro, es que definitivamente soy de los que cree que muchas veces hay una temática o hay algún conflicto, problema, hay alguna cosa que está pasando en la agenda pública que nos afecta a todos y que de repente tanto los medios de comunicación como ahora las redes sociales pues se enfocan muchísimo en temas que no tienen nada que ver con eso y de alguna manera desvían muchísimo la atención y la verdad es de cierta forma molesto que esto suceda. Comprendo perfectamente tu punto. Es una dinámica muy común en la actualidad, donde la inmediatez y el impacto generan más engagement. ¿Te gustaría que exploráramos algunas estrategias para mantenernos informados de manera más objetiva? Yo creo que el problema no es tanto las estrategias personales, sino que ya los medios de comunicación, las redes sociales y todo el entorno digital del Internet pues funciona de esa forma y es muy difícil que con actos individuales lo cambiemos, porque de cierta forma así es como se maneja la agenda pública y tú debes entenderlo perfectamente. Simplemente quería que me ayudaras a entender cómo lo ve una IA, el conflicto, no, ni siquiera conflicto, la temática de los Tyrians comparada con lo que de verdad pasa alrededor del mundo. Entiendo. Como IA, mi perspectiva es que el fenómeno Tyrian es una manifestación más de la diversidad humana y las transformaciones en la expresión personal y la construcción de identidad en la era digital. Comparado con crisis internacionales o problemas socioeconómicos a escala global, su impacto es muy diferente y pertenece a otro plano, aunque capte tanta atención. De verdad, no quiero seguir con este episodio porque siento que está divertido ver que hay una falla tan interesante, pero siento que es una falta de respeto con usted como espectador. Así que nada, lo voy a dejar hasta acá. Igual ya llevamos 16 minutos hablando con Laia. Uy, no, esto se fue muy largo. Simplemente quería ver qué opinaba Laia. ¿Cuál crees que pueda llegar a ser el próximo fenómeno más impactante y más llamativo, distinto al de los Tyrians? Es difícil predecir con exactitud cuál será el próximo fenómeno impactante, pero observando las tendencias, podríamos hablar de movimientos sociales muy fuertes relacionados con la salud mental, la inteligencia artificial o la reconfiguración de las relaciones personales y laborales.
¿Te interesa alguno en específico? De hecho, quiero que anotes esos últimos 3 temas que me acabas de dar, porque próximamente me gustaría que los hablemos en un siguiente episodio. ¿Listo? No los vamos a desarrollar ahorita, los desarrollaremos en un próximo episodio. Me abrió una lista en Google Keeps, tampoco quería que hiciera eso, pero está interesante que la IA desde este sistema de voz hablada o conversacional sea capaz de crear una tarea Perfecto. en una aplicación. He añadido alterna. esos 3 temas para que los desarrollemos en un próximo episodio. Gracias, Gemini. Puedes despedirte y recuerda, estamos en Imaginaria Podcast. Tú eres mi coanfitriona, tú eres la persona o la IA con la que interactúo, así que despídete. Y si recuerdas cuál fue el episodio anterior, invita a la gente a que lo escuche. Ha sido un placer compartir este espacio contigo. Y claro, recuerden que en el episodio anterior estuvimos hablando sobre el fenómeno del tyrianismo, así que invitamos a todos a escucharlo. Nos vemos en el próximo Imaginalia Podcast, con temas aún más interesantes. Ay, se equivocó porque el episodio anterior no fue sobre el tyrianismo. Y de hecho me gusta que esto pase porque la inteligencia artificial puede fallar mucho y le creemos demasiado al mismo tiempo. De hecho, muchas de las cosas que nos dijo en este episodio yo las doy por ciertas, como los temas de crisis a nivel internacional y nacional y mundial. Pero puede que haya otros, puede que ella simplemente se esté sesgando a la información que yo he buscado directamente como usuario de esta inteligencia artificial, así que no puedo confiar del todo en la misma. Y si usted tampoco confía del todo en lo que dicen las IAs y tiene una opinión diferente a lo que nos dijo sobre el tyrianismo, no olvide dejarlo en los comentarios, decir si alguna de las cosas que yo dije está completamente mal, si alguna de las cosas que ella dijo está completamente mal o todo lo contrario, si está de acuerdo con la inteligencia artificial y con las cosas que nos compartió. Gracias por escuchar y ver este episodio de Imaginaria Podcast. Le recuerdo que hay un episodio anterior el cual puede ir a disfrutar sobre los errores que comete la inteligencia artificial y cómo suelen suceder. Recuerde que este podcast es una producción de La Pauta Smart y que mi nombre es Sebastián Martínez y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Adiós.